Hola a todos. En este vídeo presentaremos algunos problemas donde para resolver estos tendremos que resolver algunos triángulos rectángulos. Presentemos estos problemas. En el primer problema nos dicen que para subir a un edificio los bomberos utilizan 30 metros de escalera. Si ésta forma un ángulo de 50 grados con la horizontal, ¿cuál es la altura del edificio? Entonces dibujamos el edificio. Aquí lo tendríamos sobre el suelo. Y entonces para subir al edificio los bomberos utilizan 30 metros de escalera. Entonces tendríamos la escalera que iría hasta lo más alto del edificio. Entonces utilizan 30 metros, tenemos que esto sería la escalera, pues 30 metros sería esto. Si esta escalera forma un ángulo de 50 grados con la horizontal, ¿cuál sería la altura del edificio? Pues queremos calcular la altura del edificio, sería esto, x. Entonces podemos dibujarnos aquí en la parte derecha pues el triángulo que tenemos, así eliminamos elementos que no nos hacen falta. Esto es un esquema, da igual que pues las proporciones no sean las adecuadas y el ángulo no esté bien pintado, es un esquema. Entonces tenemos que este es un ángulo recto, aquí tenemos 50 grados y bueno, esto mide 30 metros. Entonces queremos calcular x, y entonces como siempre hacemos para resolver un triángulo, pues consideramos el ángulo que nos dan y vemos tanto el dato como la incógnita en relación con los lados que son con respecto de ese ángulo. Entonces, en primer lugar, el dato, pues observa que es 30 metros, claramente es la hipotenusa, y la incógnita tenemos que es el cateto que no toca 50 grados, por lo tanto es el cateto opuesto. Entonces, una razón trigonométrica donde aparezca la hipotenusa y el cateto opuesto, pues ya sabes que es el seno. Calculamos el seno de 50 grados y esto es igual radio de fracción, arriba cateto opuesto, pues que es x, parte de hipotenusa, que es 30 metros, pues ya sabes que el resultado va a venir expresado en metros. Entonces aquí obtenemos seno de 50, pues 50 no es un ángulo notable, pues calculamos el seno con la calculadora. Tiene que estar en grados, recuerda, entonces ponemos seno 50 y esto nos queda, redondeando a la segunda cifra decimal, 0,77. Esto sería igual a x partido de 30 y entonces el 30 que está dividiendo en la parte derecha pasa a la parte izquierda multiplicando. Tenemos que 0,77 por 30 sería igual a x. Si multiplicamos 0,77 por 30, esto te queda 23,1. Esto sería entonces 23,1. Entonces eso es x. Y x sería, pues, recuerda, la altura del edificio. Por lo tanto, lo ponemos aquí. La altura del edificio es 23,1 y como hemos dicho ya antes, metros, porque el otro dato que teníamos, que era el único, referido a las longitudes de los lados, venía dado en metros. Y en el siguiente problema me dicen que una farola proyecta una sombra de 5 metros. Si desde el punto donde se termina la sombra se ve lo más alto de la farola con un ángulo de 40 grados, ¿cuál es la altura de la farola? Entonces, pues tenemos la farola, pues por ejemplo aquí, simplemente ponemos un segmento vertical y tendríamos el sol por aquí. ¿Vale? Y entonces, pues tenemos la sombra. Ahí tenemos la sombra, y esta sería pues la sombra en la horizontal. Esa sombra nos dicen que mide 5 metros.
Entonces, desde el punto donde termina la sombra, que es este, hasta lo más alto de la farola, pues esto lo vemos, lo más alto de la farola, con un ángulo de 40 grados. Y entonces nos piden que calculemos la altura de la farola, ¿eh? Vamos a llamarle X. Entonces aquí, aunque está prácticamente limpio el dibujo, pues vamos a dibujar pues simplemente esto con un triángulo rectángulo. Entonces ya sabes que esto es 40 grados y que esto es un esquema también, ¿eh? Como ves me ha salido diferente, pero no pasa nada, es el esquema. Entonces aquí tendrías 5 metros y esto X. Entonces, como siempre, veamos tanto el dato que nos dan, el lado, como la incógnita, que son con respecto del ángulo. Entonces, en primer lugar, el dato, como puedes ver, pues es el cateto que toca el ángulo, por lo tanto, el cateto contiguo. Y ahora la incógnita es el cateto que no toca al ángulo, por lo tanto, el cateto opuesto. Entonces, una razón trigonométrica donde aparezca el cateto contiguo, cateto opuesto y cateto contiguo, pues ya sabes, es la tangente. Entonces escribimos la tangente del ángulo, 40 grados, pues esto sería radias fracción, cateto opuesto, que es X, partido de el cateto contiguo, que es 5. Y entonces, bueno, tangente de 40 grados no es un ángulo notable, pues usamos la calculadora. Entonces lo hacemos, que esté la calculadora en grados, recuerda, y nos queda 0,84. Esto sería x partido de 5. Y entonces ahora, pues para despejar la x, el 5 que está dividiendo pasa a la otra parte multiplicando. 0,84 por 5 sería igual a x. Y esto si lo haces, te queda 4,2. Entonces esto es x, que es la altura de la farola. Obtenemos que la farola mide pues 4,2, y como el dato que nos daban estaba escrito en metros, pues metros. Y seguimos con un nuevo problema. Bueno, este es un problema clásico, pues puede venir una situación diferente a la que vamos a presentar, pero la esencia es la misma, así que tienes que saber resolver el problema que vamos a presentar aquí, porque es un problema típico. Entonces nos dicen que desde un sendero rectilíneo observamos la copa de un árbol con un ángulo de 40 grados y nos separamos 4 metros, lo vemos con un ángulo de 25 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces dibujamos el árbol aquí. Ya sabes que no hay que esmerarse mucho. Entonces tendremos aquí el sendero rectilíneo. Entonces nos dicen que desde un punto de este sendero vemos la copa del árbol con un ángulo de 40 grados. Esto es aquí. Esto sería 40 grados. Y entonces, si nos separamos 4 metros, pues imagínate que nos venimos aquí, 4 metros, pues desde este punto vemos la copa del árbol con un ángulo de 25 grados. Entonces nos piden que calculemos cuál es la altura del árbol. Entonces queremos calcular la altura y entonces vamos a dibujarnos esta situación. En este caso no vamos a tener solo un triángulo rectángulo, vamos a tener dos, y trabajaremos en estos dos triángulos rectángulos. Entonces tenemos el triángulo rectángulo de dentro, que es el que hemos pintado primero. Con este trabajaremos. Entonces aquí tenemos 40 grados, queremos calcular la altura, vamos a llamarle h. Y ahora tenemos pues aquí un añadido, ¿no? Bueno, esto quizás ves un triángulo aquí nuevo en la parte izquierda, pero lo vamos a ver de otra forma. Esto es 25 grados y sabes que esto mide 4.
Tú ves ahí en la parte izquierda un triángulo nuevo, pero lo que vamos a hacer es, para este segundo triángulo, olvidarnos de la parte de dentro y considerar el triángulo grande, porque nosotros solo sabemos trabajar en triángulos rectángulos. Esto es un ángulo recto de 90 grados y entonces, como digo, trabajamos con el primer triángulo que hemos escrito ahí, sería este. Son esquemas, no te preocupes si no te sale igual. Entonces este primer triángulo, pues tenemos que esto es H, estos 40 grados y bueno, vamos a llamar a esto X, siempre se hace así. Esto X, porque fíjate que ahora cuando trabajemos con el grande, pues claro, tenemos una parte de la base que vale 4, entonces nos quedaría una parte ahí, pues eso le llamamos X. Entonces, este sería el primer triángulo rectángulo que consideramos y entonces se calcula la tangente del ángulo. Porque observa que la tangente es donde va a aparecer tanto h como x. Entonces, tangente 40 grados, esto sería h partido por x. Entonces, de aquí, pues, sustituimos el valor de la tangente 40 grados, como no es un ángulo notable 40 grados, pues la calculamos con la calculadora. Tangente 40 grados, esto te queda 0,84. Esto sería igual a h partido por x. Y entonces vamos a pasar el x multiplicando a la otra parte. Obtenemos que 0,84 por x es igual a h. Vale, yo me quedo con esto. Es una primera ecuación, observa que tenemos despejado h. Entonces ahora trabajamos, como digo, con el triángulo rectángulo grande olvidándonos de lo de dentro. Entonces tendremos esta situación. Tendremos el ángulo de 25 grados aquí. Tendremos que esto sería h igual, este sería un ángulo recto. Y ahora la base pues mide la parte izquierda que es 4 más la parte derecha que es x, 4 más x. Y entonces aquí pues lo mismo, consideramos la tangente del ángulo que nos dan, tenemos que tangente de 25 grados, pues esto sería en este caso cateto opuesto que es h partido de cateto contiguo que es 4 más x. Y entonces aquí pues sustituimos la tangente de 25 grados, que 25 grados tampoco es un ángulo notable, entonces ponemos ahí tangente 25, te queda 0,47. Esto sería igual a h partido de 4 más x. Y de aquí pues podemos pasar el 4 más x multiplicando. Tenemos 0,47 por 4 más x sería igual a h. Entonces observa, aquí tenemos una nueva expresión, una nueva ecuación con dos incógnitas, pero de ahí pues si quieres lo escribimos, obtenemos 0,84 x igual a h, esa sería la primera ecuación, la h despejada, y la segunda pues 0,47 por 4 más x es igual a h. O sea, tenemos dos valores para h, pues lo que hacemos es igualar. Obtenemos de aquí que 0,84x sería igual a 0,47 por 4 más x. Entonces, pues resolvemos esta ecuación de primer grado, sencilla. 0,84x sería igual, ahora aquí en la parte derecha multiplicamos 0,47 por 4 más x, 0,47 por 4, lo hacemos y esto te queda 1,88 y ahora 0,47 por más x que te queda más 0,47x. Entonces el 0,47x lo pasamos restando a la parte izquierda, tendremos 0,84x menos 0,47x igual a 1,88 y entonces de ahí pues tenemos 0,84x menos 0,47x, pues restamos los coeficientes, 0,84 menos 0,47, esto te queda 0,37, x sería igual a
1,88 y entonces el 0,37 lo pasas a la otra parte dividiendo, obtenemos que x sería igual a 1,88 partido 0,37 y esto te queda 5,08, redondeando, como estamos haciendo casi siempre, a la segunda cifra decimal. Entonces esto sería x. O sea que tenemos x, pero nosotros queremos calcular h y tenemos dos expresiones para h ahí. Entonces observa que la de arriba es más sencilla, entonces utilizamos la de arriba, entonces tenemos que h sería igual, la vemos al revés, a 0,84 por x, que es 5,08, y si haces este producto, esto nos queda 4,27, redondeando a la segunda cifra decimal. Entonces esto sería h, la altura del árbol, entonces lo ponemos ahí, la altura del árbol es 4,27 y como todo viene referido en metros, pues metros. Y seguimos con un nuevo problema, que también es un problema típico, un problema clásico, así que tienes que entenderlo bien porque te pueden salir problemas cuya esencia sea la misma que este que vamos a presentar. Nos dicen que una pequeña calle cruza una rotonda en cuyo centro hay una estatua. Antes de llegar a la rotonda, vemos lo más alto de la estatua en un punto con un ángulo de 45 grados. Y entonces, si nos desplazamos en la calle 40 metros y pasamos la rotonda, entonces en este punto nuevo vemos lo más alto de la estatua con un ángulo de 30 grados. Entonces nos piden que calculemos la altura de la estatua. Entonces tendremos la calle recta. Desde un punto, pues vemos la estatua. Imagínate que esta es la estatua con un ángulo de 45 grados. No hace falta pintar la rotonda ni nada. Entonces ahora nos desplazamos 40 metros. Y entonces en el punto este al que llegamos, pues vemos lo más alto de la estatua, en este caso con un ángulo de 30 grados. Son ángulos notables. Y entonces nos piden que calculemos la altura de la estatua. O sea que queremos calcular esto de aquí. Vamos a llamarle h ya directamente. Entonces, bueno, vamos a dibujar el triángulo que nos dan. Va a ser prácticamente lo que tenemos ahí. Pero bueno, así vamos haciendo un poco de tiempo y vamos masticando el problema. Tenemos aquí, como ves, en la parte izquierda y en la parte derecha triángulos rectángulos. Esto es como un triángulo grande que partimos por la altura sobre la base y obtenemos en la parte izquierda y en la parte derecha triángulos rectángulos. Si quieres vamos a poner aquí así y así. Entonces vamos a considerar el triángulo de la parte izquierda y el triángulo de la parte derecha. Aquí tenemos que esto es 45 grados. Ahora aquí tenemos que esto es 30 grados. No tienes que medirlo, es un esquema. Esto es h. Entonces todo esto, vamos a poner, es 40 metros. Entonces, como digo, vamos a considerar el triángulo de la parte izquierda, que tenemos aquí 45 grados. Esto es h. Y bueno, aquí observa que en el triángulo grande tenemos la base que es 40 metros. Entonces vamos a llamar a esto x, que lo desconocemos. Entonces esto de aquí va a ser x. Claro, si eso es x, pues la base del triángulo rectángulo de la parte derecha es lo que le falta a x para llegar a 40. Sería 40 menos x. A ver, algo así. Sí, así lo vamos a poner. Esto sería 40 menos x. Bien, pero eso ahora después cuando consideremos el triángulo rectángulo de la parte derecha, en este caso pues la tangente, la tangente del ángulo, porque observa que h y x son cateto opuesto, cateto contiguo, en este
tipo de problema se considera la tangente. Es tangente de 45 grados, esto es igual al cateto opuesto, que es h, partido cateto contiguo, que es x. Entonces de aquí tenemos que tangente de 45 grados, pues eso es 1, ¿eh? Eso lo tienes que saber, es un ángulo notable, es h partido x. Bien, entonces el x que está dividiendo en la parte derecha pasa multiplicando la parte izquierda. Tendríamos 1 por x, que es x, esto sería igual a h. Eso por ahí. Y ahora consideramos el triángulo rectángulo de la parte derecha. Entonces, tendríamos esto por aquí. Bueno, y esto ya lo hemos trabajado, porque ya hemos dicho que esto mide 40 menos x, esto es 30 grados, y bueno, esto de aquí es h también, como antes. Entonces calculamos también la tangente. Tangente de 30 grados, pues esto sería raya de fracción, cateto opuesto, que es h, partido cateto contiguo, que es 40 menos x. Entonces, tangente de 30 grados, pues es seno de 30 grados partido coseno de 30 grados, son un medio partido de raíz de 3 partido 2, eso te queda raíz de 3 partido 3, ya lo hemos visto, pero si quieres, pues calculas raíz de 3 partido de 3 en la calculadora, o bien directamente la tangente de 30 grados. Lo hace la calculadora, tú tienes que saber hacerlo a mano. Y una vez que lo sabes hacer a mano, oye, si lo haces con la calculadora no pasa nada. Entonces, esto nos queda pues que 0,58 de la tangente de 30 grados, redondeando a la segunda cifra decimal, es igual a 80 partido 40 menos x. Y entonces, bueno, pues el 40 menos x está dividiendo en la parte derecha, pues pasa multiplicando la parte izquierda. Tenemos que 0,58 por 40 menos x, esto sería igual a h. Entonces observa que en la parte izquierda tenemos un valor de h, en la parte derecha tenemos un valor de h. Puedes escribir el sistema o bien directamente igualar los valores de h. Entonces igualamos los valores de h directamente. X sería igual al otro valor de h, que es 0,58 por 40 menos x. Entonces x sería igual a... Pues aquí multiplicamos 0,58 por 40 menos x, 0,58 por 40, eso te queda 23,2. Y ahora 0,58 por menos x, que te queda menos 0,58x. Y entonces ahora el menos 0,58x lo pasamos a la parte derecha como más 0,58x. Tendríamos x más 0,58x sería igual a lo que nos queda en la parte derecha, que es 23,2. Entonces x más 0,58x, sumamos los coeficientes, que son 1 más 0,58, que te queda 1,58x, esto sería igual a 23,2. Y entonces el 1,58 que está multiplicando en la parte izquierda pasa a la parte derecha dividiendo. Tenemos que x sería igual a 23,2 dividido entre 1,58. Y esto, si haces esta división, te queda 23,2 dividido entre 1,58 es 14,68, redondeando a la segunda cifra decimal. Esto sería x. Está genial, pero nosotros lo que queremos es calcular h, que recuerda que es la altura de la estatua. Entonces, para calcular h, pues tenemos dos expresiones. Bueno, una muy sencilla, h igual a x. h es lo mismo que nos ha dado x, que es 14,68. Por lo tanto, pues eso, h también vale 14,68. Y entonces, pues ahora damos respuesta a lo que nos pedían en el problema. La altura de la estatua es 14,68 y bueno, como todo viene en metros, pues metros. Entonces esta sería la respuesta al problema planteado. Y con esto terminamos este vídeo sobre resolución de problemas sobre triángulos rectángulos. Hasta pronto.